Bueno, como ya dijo Ivonne, este, estamos en fiesta de Purim y de verdad que el Eterno establece las fiestas como una plataforma profética, ¿verdad? Ah, y en ese sentido, en general, las fiestas podríamos verlas desde dos perspectivas. Podríamos ver la parte histórica, podríamos verla como historia. Eh, Historia bíblica en el caso Hola, hola prima. historia en el caso bueno, de, la- de todas las festividades, ¿verdad? La podríamos ver desde esa perspectiva, historia bíblica, pero también podemos verla, desde la perspectiva profética. Entonces, para algunos las festividades son solo eso, historia, una buena historia, una historia corroborable, ¿verdad? Una historia que está relacionada con un pueblo, con los intereses de un pueblo y del Dios de ese pueblo, ¿ok? Para muchos cristianos, evangélicos, esa es la perspectiva, ¿verdad? Eh, en algunos casos, la gente solo se queda con la parte histórica, en otros casos, se va un poco más allá en el aspecto profético. Sin embargo, desde mi perspectiva, estas dos cosas se fusionan, historia y la perspectiva profética de la festividad. Entonces, desde la perspectiva histórica, perdón, desde la perspectiva profética, porque si nosotros analizamos, ¿verdad? Como ya hemos enseñado, solo quiero hacerle un preámbulo para lo que quiero compartirle, pero si nosotros analizamos las festividades, como hemos visto en otras ocasiones, 4 de las 7 festividades tuvieron cumplimiento. Estamos hablando de Pesach, estamos hablando de panes sin levadura, estamos hablando de Bikurim o primeros frutos y Shavuot. Pero, pero el tema del cumplimiento, ¿verdad? Es parcial. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viviendo un Pesaj, un Pascua. Es decir, la promesa encerrada en Pascua todavía está vigente en nosotros. ¿Ok? Está operando en nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que para Pascua se nos dio una promesa cuádruple. Se nos dijo, te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Entonces, eso fue dado para el pueblo de Israel cautivo en Egipto, pero es una promesa que también para nosotros está vigente. Entonces, en Pesaj, que ya pronto vamos a celebrarla, como ya sabemos, tomamos 4 copas, no es una, son 4 copas, y las 4 copas llevan cada una eh, el nombre de esta promesa. Te sacaré, así como hizo con el pueblo de Israel, hizo con nosotros, nos sacó de Egipto. Luego te libertaré, sacaré Egipto de ustedes, les daré identidad y los, los llevaré. Para el pueblo de Israel, en el contexto bíblico histórico, entrar a la tierra prometida. Para nosotros, en nuestro encuentro con Él y la entrada al milenio. Entonces, sí, la, la, tuvo un cumplimiento de la festividad en Yeshua y a través de Yeshua la festividad sigue operando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sigue sacando a Egipto de nosotros, porque Él sigue trabajando en nosotros, en nuestra identidad. Y también tenemos por delante la promesa de tomar con Él la 4.ª copa, la copa del reino.
porque él dijo, no beberé más de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, claro, por supuesto, ¿verdad? Entonces tuvo un cumplimiento y en un sentido para nosotros, pero sigue teniendo cumplimiento. Si nosotros analizamos las cuatro festividades, en las cuatro se cumple la misma característica. Aun cuando nosotros simbólicamente bajamos a las aguas bautismales, ¿ok? Bajamos, salimos y establecimos un pacto, un compromiso con los testigos que estaban ahí, con el Dios eterno, de caminar de acuerdo a lo que la Torah establece, ¿verdad? Bajo el simbolismo de morir a la vieja naturaleza al bajar a las aguas. Eh, y bueno, algunos nos dejaron más tiempo allá abajo, ¿ah? Para que el viejo hombre muriera más rápido. Seguimos todavía bajo ese mismo principio. De hecho, por eso Pablo habla de los rudimentos, de los bautismos, lo habla en plural. No es un bautismo, son varios bautismos. ¿Cuántas veces me tengo que bautizar? La primera vez es parte de mi proceso de nuevo nacimiento, pero luego los otros son parte de la renovación de ese pacto y ese compromiso con el Eterno. Entonces, hay gente que me ha dicho, entonces yo me puedo volver a bautizar. Claro, es una forma de renovar mi compromiso con Él y volver a hacer esa renovación pública con dos, tres, cuatro, X cantidad de personas presentes en el lugar donde se quiera bautizar. Ok, entonces, si hablamos de panes sin levadura, la verdad encerrada ahí sigue vigente en nosotros. Si nos proyectamos a Shavuot y entendemos lo que Pentecostés o Shavuot significa y representa, entonces entenderemos que sigue vigente en nosotros. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, no es una experiencia de 10 minutos, de 15, de 20, de un día. La llenura es un proceso. Y en cuanto a eso, la llenura plantea, uno, desplazamiento, dos, llenar, ir completando, sería la idea, y afirmar. Entonces, en ese proceso nosotros estamos. Entonces, tenemos cuatro festividades cuya verdad sigue vigente en nosotros. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot todavía no han tenido un cumplimiento pleno. Ok, estamos enfocados hacia allá, pero aún así, cuando vienen las festividades, proféticamente vivimos anticipadamente lo que es el aspecto profético de cada una de estas festividades. Si nos vamos a Purim y nos vamos a Hanukkah, ¿verdad? Hanukkah tiene que ver con consagración. La esencia de Hanukkah es consagración. Eso lo vivimos todos los días. Por eso yo digo que aun cuando Hanukkah y Purim no fueron entregadas en el Sinaí y se basan en la intervención de Dios en dos eventos claves para el pueblo de Israel donde el exterminio era inminente, ¿verdad? Hay una verdad encerrada ahí. Y en el caso de Hanukkah, tiene que ver con a la luz, tiene que ver con el milagro que hubo, pero tiene que ver con la consagración. Y en el caso de Purim, lo que Purim nos habla es de la victoria plena. Entonces podríamos ver el aspecto histórico de Purim y quedarnos con la historia bíblica. Y sí, qué lindo, ¿verdad? Muchos hoy están proclamando la Megilá de Purim, es decir, leyendo el rollo de Purim y recordando lo que, lo que el enemigo quiso hacer en aquel contexto, ¿verdad? Como ya sabemos, el decreto del innombrable Amán en contra del pueblo de Israel. Y la proyección de esto era que si ese decreto se corría, el pueblo de Israel hubiese sido exterminado. ¿Ok? ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias de eso?
usted y yo hoy seríamos o budistas o chintoístas o católicos o musulmanes. A lo mejor a mí mi sangre me hubiera jalado y sería un chiita o algo así por el estilo. Con esta cara no me salvo, ¿va? Pero no sucedió. El Eterno intervino. El Eterno intervino. Entonces, cuando yo analizo la parte histórica, me compenetro en aquella historia y entiendo que hay una identificación con ese pueblo, no solo por un tema de afinidad, sino por un tema de ADN. Entonces, la perspectiva cambia. Porque si eso no hubiese sucedido, si eso hubiese sucedido, perdón, de verdad, no estaríamos hoy en la condición que estamos. Obviamente el decreto del enemigo nunca es superior a la voluntad y al propósito del Eterno. Entonces prevaleció el designio del Eterno, su propósito, su voluntad, por encima de lo que el enemigo, el innombrable, Amán, quiso hacer. Pero cuando nosotros analizamos el aspecto profético, nos damos cuenta que la amenaza sigue, que lo que sucedió en aquel tiempo, en aquel contexto, con Esther, con su tío Mardoqueo, con el innombrable Man, el rey Asuero, etcétera, no es ni más ni menos que un reflejo, una puntalada de la batalla espiritual que se libra desde un principio, donde solo hay dos bandos, donde solo existe el reino de Dios, el imperio de la muerte, en pugna, en lucha. Y en medio de un mar de gente, pero para aquellos que son parte de la simiente del Eterno, la batalla sigue latente. Hoy la promesa del Eterno reposa sobre nosotros cuando dice que la vida y la muerte descansan en su regazo. Es decir, Satanás no tiene la potestad para decir mato a este o mato a aquel, porque no tiene él esa potestad. Porque como parte de esa batalla, Yeshua muere en el madero. Como parte de ese escenario donde el juicio sobre el enemigo está tomando lugar, Yeshua lo derrota en el madero y lo exhibe públicamente. Y todo lo que el enemigo tenía como posesión, por cuanto Adán se lo había entregado en el mal ejercicio de su autoridad y de mayordomía, Yeshua lo rescata. Y entonces la profecía del Padre se cumple en el sentido de reunir todas las cosas en Yeshua. Él primero la rescata, él primero la redime, para luego entonces ser él el Señor sobre todo y ejercer, cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, su autoridad y su gobierno sobre toda la tierra y rija, como dice Isaías, con vara de hierro las naciones. Luego de Yeshua, entonces, el proceso y el plan del Eterno continúa y Dios levanta en Yeshua ahora a un pueblo que es una continuidad de aquel mismo pueblo del cual leemos historias, que de una u otra forma nosotros estuvimos inmersos ahí y de una u otra forma aquellos están inmersos en lo que nosotros estamos viviendo hoy. Por tanto, la amenaza que hubo sobre ellos hay sobre nosotros hoy.
La enorme, la gran, la extraordinaria diferencia que tenemos hoy es que Yeshua ahora está en medio. Y las cosas cambian en relación a lo que él puede hacer. Sin embargo, usted y yo sabemos que hay una realidad, una batalla espiritual que libramos, que vivimos. Alguien me dijo, pero eso no es así porque yo no siento que haya una batalla, yo no veo al enemigo operando en mi vida. Y yo le dije, que usted no lo vea no quiere decir que no existe. Que usted no perciba la batalla espiritual no quiere decir que no hay una batalla espiritual. Por diferentes circunstancias y situaciones, esa persona no lo veía, no la experimentaba. Sin embargo, existe esa batalla. Y para los que hemos estado inmersos en esto, esa batalla es real. Y esa batalla se libra de diferentes francos. Pero sí hay una amenaza real sobre nosotros. Una vez ministrando a una persona, un demonio se manifestó y él dijo, voy a repetirlo y me disculpan las palabras que voy a usar, pero no fui yo, fue el demonio quien dijo así. Él dijo, ustedes, los hijos del Altísimo, son muy estúpidos porque no saben lo que tienen, no saben lo que representan, ni saben usar las armas que les fueron entregadas. En aquel momento yo lo reprendí y le dije, te vas para, ¿verdad? Pero tiempo después yo medité en lo que dijo. Y yo dije, es cierto, aun cuando es parte del mismo trabajo del enemigo, la identidad ha sido lesionada. Lo que tenemos en Dios, al ser lesionada la identidad, lo que tenemos en Dios, lo que Él ha dicho que somos y que tenemos, no lo creemos y no lo usamos. Y usted y yo sabemos por todo lo que hemos hablado de que el sistema religioso trae ceguera, nubla el entendimiento, bloquea la revelación, bloquea la revelación. Isaías 25 lo dice con toda claridad que hay un velo que envuelve las naciones y nosotros no estamos exentos de eso. Se llama estupor. Entonces, sí, ese velo y esa estrategia del enemigo está dirigida a la humanidad entera, pero sobre todo hay una estrategia dirigida a los hijos de Dios para que, así como sucedió con Nehemías, cuando estaban reconstruyendo, los enemigos dijeron, no vean, no entiendan, no sepan hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Yo creo que estamos ahí. El trabajo del Eterno en este tiempo es traer un despertar, abrir los ojos, no para sobreenfatizar la obra del enemigo, sino para verla desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más equilibrada, mucho más balanceada. Porque primero el Eterno te abre los ojos y te da el entendimiento, con el entendimiento la convicción. Y entonces luego él dirá esto y esto es lo que hay que hacer. Porque mientras no haya un despertar, no habrá una nueva estrategia. Mientras no haya un despertar, no hay un enfoque
o un reenfoque o un enfoque nuevo o un enfoque más amplio de esto. Pero vuelvo al punto. Hay una amenaza real, constante, sobre nosotros. Y el hecho de que, y vuelvo a mencionar las palabras de este amigo, el hecho de que no veamos o no experimentemos esa batalla no quiere decir que no está. Si si el enemigo nunca te ha dicho el odio que te tiene, si el enemigo no te ha dejado ver cuán incómodo le resulta a él tu presencia en el planeta Tierra, eso no quiere decir que eso no está ahí. Nosotros podríamos entonces enfrentar la parte histórica de sí, la parte histórica de las festividades sin ver la parte profética de las festividades, porque es ahí donde se plantea la batalla espiritual. Y póngame, por favor, atención a esto que le voy a decir. La intención del enemigo plasmada en Isaías 14 es clara. Él dijo, subiré a lo alto. Jesucristo. Subiré a lo alto, al monte del Eterno, a los lados del norte, y gobernaré sobre los Moedim de él. Así dice el hebreo. ¿Qué son los Moedim? Los tiempos señalados por él, sus estancias, sus festividades. Entonces, a ver, si la intención del enemigo desde un principio era gobernar sobre los Moedim, la implicación, la implicación es que su intención era controlar los tiempos. Entonces, aquí hay dos aspectos claves. Uno, las alturas y dos, los Moedim. Es decir, desde arriba poder ejercer influencia sobre los tiempos. ¿Por qué? Porque el Eterno determinó a través de las festividades de los tiempos y dejó las lumbreras para que ellas nos sirvieran de señales, para que ellas pudieran dividir horas, días, noches, semanas, etcétera. El Eterno establece desde Génesis 1:14 la pauta astronómica para que nosotros nos guiemos. Él estableció estaciones, las 4 estaciones. Él estableció solsticios y equinoccios, que son los que determinan las estaciones. Él estableció la semana de días desde el principio. Y al último día le llamó Shabbat. Pero también él dijo que la luna nueva marcaba el inicio del mes. Y allá en Éxodo 12:1 el Eterno dijo, y este será el primero de los meses. Pesa, digo, perdón, la luna nueva de primavera. Después del equinoccio de primavera, la primera luna nueva da inicio al ciclo trópico. Es decir, inicio al año, si usted quiere llamarlo así. 14 días después de la luna nueva viene Pesaj. Y con Pesaj
inicia el ciclo que termina con Purim hoy. Entonces estamos cerrando un ciclo para abrir un nuevo ciclo. El Eterno entonces establece las pautas para los tiempos. Pero permítame ir un poquito más allá. El tema no es solo ir de fiesta en fiesta e ir sumando años. El tema es que desde cada festividad el Eterno nos permite influir en el tiempo. Y el tiempo está relacionado con lo profético. Y lo profético con el cumplimiento de lo que el Eterno ha dicho. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Interferir esto. Retrasar las cosas. Distorsionarlo. Para que nosotros nos demos en el blanco, para que no estemos alineados con lo que el Eterno ha dicho. Entonces sí, qué bonita la fiesta, celebrémosla. No, 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 espérate un momento. Sí, celebrémosla, pero bajo el espíritu correcto, el espíritu profético. Es una plataforma profética en el tiempo. No es solo un hecho histórico que celebramos. Es que cada ciclo marca una pauta y acelera el reloj profético de Dios. Y en la medida que habemos más personas celebrando festividades y entendiendo que es una plataforma profética y que el Eterno trae una verdad revelada en cada festividad. Y al proclamar esa verdad revelada, provocamos que esa palabra que gravita, que habla del cumplimiento de los tiempos finales, va a provocar un aceleramiento. Cada vez que Dios nos revela algo, nos entrega los tiempos en las manos. Sígame, por favor. ¿Por qué? Porque si Dios te dice esto y esto es lo que quiero hacer, ¿qué está haciendo el Eterno? Número uno, te está autorizando. Número dos, con esa verdad revelada viene la fe para la acción. Pero también te está dando visión de aquello que se va a hacer y la proyección de eso. ¿Qué va a suceder cuando usted ejecute lo que el Señor le entregó? Vas a afectar las circunstancias de tiempo, de persona y de lugar. ¿Sí o no? Entonces, móntese en esta perspectiva que estoy tratando de transmitirle. Móntese en el ciclo de Pesaj o móntese en el ciclo y empiece en Pesaj y vea el tránsito hasta llegar a Purim. Si nosotros nos movemos en el espíritu profético, si nosotros nos movemos en la esencia profética y atendemos a la voz del Eterno en relación a lo que Él quiere que se proclame de esa festividad, cuando nosotros avancemos de Pesaj y lleguemos a Purim, no vamos a estar en el mismo lugar. Vuelvo y repito el principio, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El tiempo de Dios no es lineal, es en espiral, es ascendente. Quiere decir entonces que entre más vayamos subiendo, más rápido gira el reloj de Dios y más rápido entonces tiene cumplimiento lo que el Eterno dijo. Por eso Yeshua en Mateo 24 dice que por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Se ha enseñado mal el pasaje
haciéndonos creer que los tiempos serán acortados para que el diablo no nos lleve. Pobrecitos, son tan carnales que si el tiempo se extiende, se van para el mundial. Se pierden en el... No, esa no es la idea de eso. La idea es que en la medida que nosotros vamos cumpliendo con lo que el Eterno estableció y vamos provocando que ese mover ascendente se dé en esa medida, el reloj profético de Dios se acelera. Vienen días entonces donde ya no se dirá, así dice el Señor, en 3 años haré. Vienen días donde los profetas hablarán, mañana sucederá, ahora en 2 horas sucederá esto. Ya no va a venir un tiempo prolongado para el cumplimiento. ¿Por qué? Porque entre más giremos, entre más arriba estemos, mayor será la autoridad, la revelación de Dios y mayor la capacidad que tengamos para poder hacer girar ese reloj profético. Entonces sí, Purín nos advierte que hay una amenaza del enemigo, pero sobre la amenaza del enemigo y muy por encima de la amenaza del enemigo está el designio del Eterno, la asignación del Eterno. A mí una vez me dijeron, Carlos Soto, usted sabe que la cabeza suya tiene un precio en el infierno. Yo dije, bueno, el infierno ni existe, pero está bien, digamos que sí. A mí eso no me interesa. A mí no me interesa el precio que Satanás le ponga a mi cabeza. A mí lo que me interesa es lo que el Padre Eterno piense de mí y qué es lo que yo estoy haciendo para Él. Y estar haciendo lo que Él quiere que yo haga y ver su respaldo y percibirlo, discernirlo y hasta sentirlo, que estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Lo importante no es qué es lo que el enemigo piensa. Aquí lo importante, y para mí es una de las lecciones de Purim, para mí lo importante es lo que el Eterno quiere, lo que el Eterno busca. No es la amenaza del enemigo. Es mi certeza, es mi convicción de caminar en lo que el Eterno estableció. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Retrasar esto. ¿Por qué creen ustedes que la religión es inercia? En la religión no hay trascendencia. En la religión no hay identidad. En la religión no hay paternidad. Y los que han querido establecer dentro de la religión paternidad, lo que les ha salido es faraonismo. No existe, no es compatible paternidad y la estructura piramidal babilónica. O tienes una pirámide, o tienes una estructura piramidal, o tienes paternidad. El trabajo del enemigo es estorbar este proceso. ¿Por qué entonces hay tanta lucha? ¿Por qué tanto concepto y tanta gente que se toma el tiempo para señalarnos, para criticarnos, para desprestigiar lo que hacemos, para etiquetarnos, judaizantes, herejes? ¿Por qué?
Porque detrás de eso, al igual que hubo sobre Esther y sobre el pueblo, hay un decreto. Como yo siempre digo, hay una mano que mece la cuna. Detrás de eso, el mismo espíritu que operó sobre Amán opera hoy. El trabajo del enemigo, si no es matar, porque no puede, es detener, es matar. Ah, nosotros hemos caminado bajo el concepto de muerte como el deceso de la vida. Pero en términos espirituales, muerte no es solo dejar de vivir. Muerte tiene que ver con la calidad de vida. Muerte tiene que ver, el espíritu de muerte trae confusión. El espíritu de muerte genera dudas, trae dudas. El espíritu de muerte trae estupor, somnolencia. El espíritu de muerte genera esa sensación de cansancio. Usted durmió 8 horas y se levanta cansado. El espíritu de muerte te chupa la energía. El espíritu de muerte es el que provoca que la visión se muera dentro de ti. El espíritu de muerte es el que hace que aborten la asignación de Dios. Entonces sí, sobre Esther hubo un decreto de muerte, de exterminio físico. Pero hoy ese mismo espíritu lo que quiere hacer es que tú detengas el ritmo de marcha. Es que dejes de avanzar. Es que dejes de creer. Entre más te alejes de los que tiran piedras, más largo estarán las piedras de... El problema es cuando te quedas ahí, a tiro de piedra. El reloj profético te hace girar tan rápido para el enemigo que no tiene la puntería para poder acertarte una piedra. Cuando tú te detienes, es cuando él puede acertar un golpe en tu vida. El pueblo de Israel, mientras estuvo dando vueltas en el desierto, Amán lo mataba, le robaba, porque atacaba por la retaguardia. Entonces los rezagados eran los que él le robaba, atacaba. Entonces, usó una guerra de guerrillas, golpeaba y se escondía. Porque cuando es predecible el ritmo, el caminar es predecible, el enemigo puede actuar, pero cuando tú te mueves en la dimensión profética, aun cuando estés en las mismas condiciones geográficas, estés ahí en el mismo barrio, en la misma casa, no vas a ser predecible para el enemigo. Él no ve el mundo natural como usted y yo lo vemos. Él no lo ve igual. Su perspectiva es diferente. Y sobre todo cuando la luz te envuelve, cuando la revelación está sobre tu vida, entonces para él es mucho más difícil verte y menos anticipar lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo fue a buscar a Elías en el enebro, ya Elías estaba en la cueva. Y cuando lo fue a buscar a la cueva, ya Elías no estaba en la cueva. Elías andaba ungiendo a quienes tenía que ungir. ¿Me sigue? Entonces cuando nosotros caminamos por los ciclos festivos, cuando llegamos a la festividad y entendemos que esa es una plataforma, vas a pasar del enebro al Oreb, sí o sí. Y cuando el enemigo llegue a buscarte al enebro, ya no estás ahí. Cuando él llegue a Pesach, ya hace rato saliste de ahí. ¿Me entiende el sentido? Porque él no puede ascender como nosotros ascendemos. Porque si para nosotros el estupor nos roba la revelación, para él la revelación lo ciega. ¿O usted cree? ¿O por qué usted cree que el enemigo dio dos batazos de ciego y no la pegó?
alineamiento constelar, un fenómeno extraordinario que pocas veces sucede. La luna en Virgo. ¿M? Entonces, los egipcios sabían que un libertador vendría, porque las profecías lo decían. Entonces, Faraón, como ya era el tiempo, porque astronómicamente se marcó el tiempo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, es decir, en un rango de 2 años. Ahí podía estar ese libertador. Dios advierte proféticamente, anticipa y le habla a la madre de Moisés: ponga al niño en una canasta de juncos, lo tira al Nilo, lo pone en el Nilo. La hija de Faraón está en los baños rituales en el Nilo, ve venir la canasta de juncos. Ellos creían que el Nilo era la Vía Láctea, pero también creían que el dios Ra moraba ahí. Entonces ella toma al niño como un regalo de Ra. Sin embargo, toma al niño y obviamente era hebreo, lo mete en casa, se lo lleva a su papá, era el faraón, según ellos, la encarnación de Ra, el supremo, el infalible. Ella le presenta al niño a Moisés y le dice: papá, ¿me puedo quedar con él? Y el papá le dice: sí, mija, déjatelo. Al que andaba buscando, el Eterno se lo mete en su propia casa y él autoriza, avala, legaliza la estancia de Moisés en Egipto. Vamos, ¿cómo queda Faraón? Como un estúpido, ¿o no? ¿Por qué? Porque el decreto de Faraón no está por encima de la asignación del Eterno. La asignación del Eterno y su voluntad es mayor. Entonces Dios dijo: escondo a Moisés, y ahora este falto de gracia lo va a alimentar, lo va a criar, con lo mejor, le va a pagar estudios, y no solo eso, lo va a entrenar y lo va a hacer el general en jefe del ejército egipcio, y después yo me lo voy a llevar después de que él me lo entrene. A ver, y cuando Moisés sale es porque ya era el tiempo de Dios para que él saliera. Lo buscó y no lo encontró. Ahora, ¿a quién estaba buscando Satanás? A Yeshua, no a Moisés. Ah, los magos de Oriente, de la escuela de astrología, en el buen sentido de la palabra astrología, no la perversión babilónica, los magos de Oriente, estudiantes de la escuela de astrología, de la cual Daniel formó parte en un tiempo, conocen la profecía del libertador. Y como eran estudiosos de los fenómenos astronómicos, hacen sus cálculos y se van a buscar al rey que van a ser. Llegan donde Herodes y ellos le dicen, entonces Herodes le dice: vaya, búsquelo. Y cuando vengan de vuelta me dicen a mí, ¿dónde está para yo irlo a adorar también? Sí, claro, métete a robar que yo cuido. Me sigue. Entonces, los sabios de Oriente
teniendo revelación de quién era Yeshua y quién era el verdadero rey. Ay, pobres religiosos con esto. Les debe dar gastritis con esto. Sí, magos de Oriente, persas, tuvieron revelación de quién era el Mesías y lo fueron a adorar. Llegaron justo donde nació y le llevaron tres regalos. Herodes se enoja porque los tipos se fueron por otro lado. Entonces, ¿qué hace? Manda ¿a qué? A matar a los niños menores de 2 años, porque en ese rango estaba el rey que iban a ser. O sea, ni creativos el falto de gracia. Hizo exactamente lo mismo que Faraón. Pero ¿qué hace el Señor? Le dice a José y a María, llévense el niño para Egipto. Se los volvió a esconder en su propia casa y no se dieron cuenta. Bendito, dirían en Puerto Rico. ¿Qué es lo que media aquí? Uno, la asignación del Eterno, el propósito del Eterno, su voluntad. Y dos, la revelación. Entonces, cuando Dios revela, te entrega el tiempo en tus manos y te entrega las circunstancias en tus manos. ¿Me explico? El enemigo queda cegado, no puede ver por qué, él no llegó justo ahí, donde la mamá de Moisés estaba pariendo. ¿Por qué no llegó ahí? Ni siquiera, ni siquiera pudo seguir al ángel Gabriel que llegó donde Miriam, donde María. Ni siquiera pudo anticipar cuando el ángel Gabriel se le revela a Zacarías y le habla de Juan. Quiere decir que cuando el Eterno revela, las tinieblas se vuelven contra nuestro enemigo. Todo lo que necesitamos es que Dios nos diga para dónde vamos. Todo lo que necesitamos es que Él nos dé la estrategia y Él estableció los Moedim para esto, justamente, para revelarnos, para mostrarnos, para que nosotros a partir de esa plataforma hagamos correr su palabra y a través de esta palabra, que es luz, que es revelación, se aceleran los tiempos de cumplimiento de lo que Él dijo, pero también hay ceguera para el enemigo. Entonces no importa cuál sea el decreto, que tengan los brujos en tu contra, que tengan los chamanes en tu contra. No importa lo que la bruja de la esquina haya declarado en tu contra. No importa si han derramado sangre, han sacrificado animales. La asignación, el propósito de Dios y la revelación está por encima de todo eso. No importa si el decreto es de muerte, hay una asignación de vida de parte del Dios eterno. Entonces tenemos que rechazar todo aquello que del enemigo viene, que dice que no podemos, que no lograremos, que no llegaremos. Tenemos que acallar las voces que se han levantado en nuestra contra. ¿Cómo? Corriendo con lo que Dios nos reveló. Vamos a empezar a correr tan rápido que no vamos a tener tiempo para detenernos a ver lo que el enemigo está haciendo. Y entiéndame el sentido, en el sentido de detenerme. Hoy empieza el cierre del ciclo anual
llame de 2000, ¿qué? 24 2025. Y en unos días, 29 de marzo, tenemos la luna nueva y da inicio el nuevo ciclo. La proclama de Purim nos va a acompañar en ese nuevo ciclo para anticipar la nueva jornada. De aquí a la luna nueva, la próxima luna nueva, hay dos cosas que el Padre está hablando. Uno, ven y siéntate a la mesa conmigo y trae a tu enemigo delante de mí. Trae sus intenciones, trae su designio, trae lo que ha hecho en tu contra, trae tu caso. Ven, dímelo, preséntalo aquí, ponlo en la mesa. Dime qué es lo que él te ha retenido. Dime en qué él ha estorbado lo que yo he prometido para ti. Arreglémonos vos y yo. Y lo que sucedió con Amán, sucederá con él. Siéntate a la mesa con el Padre y expón ahí al enemigo, lleva al enemigo delante de él. Pero asegúrate que lo que vas a presentar es real. Asegúrate de que tu caso esté bien formulado. Porque esa sentencia sobre tu enemigo traerá su fruto en el nuevo ciclo que va a empezar a partir del 29. Es decir, empezarás el nuevo año. Empezarás el nuevo año con una sentencia sobre tu enemigo. Es que yo no estoy viendo lo que él está haciendo. Pide revelación. Te quedan unos días. Pide revelación. Donde tú identifiques la mano del enemigo. Ahí está tu causa y es el caso que presentarás delante del Eterno. Eso fue lo que hizo Esther. Entonces podríamos quedarnos con la historia. Qué lindo, qué linda Esther lo que hizo, ¿verdad? No, no. Traslademos proféticamente para nuestro tiempo y contexto. Porque aquello que sucedió allá nos da una pauta. Porque es la misma batalla. Trae a tu enemigo a la mesa y ponlo ahí, delante de nuestro Padre eterno. Y entonces él ejecutará, de acuerdo a su voluntad y su designio, a tu favor, en contra de él. Dos, cuando Esther iba a entrar, perdón, para que el rey se diera cuenta de la estrategia oculta, el engaño y el error de Amán, ella tuvo que hacer algo
que le pudo haber costado la vida. Ninguna de las princesas, doncellas, etcétera, podía entrar a la presencia del rey sin ser llamada por el rey. Y Esther, sabiendo quién respaldaba su vida y teniendo ese amor y esa compasión que ella tenía por su pueblo, entró al rey. Entró y llegó delante del rey. Y el rey extendió su báculo y le dijo: ven, pídeme, que hasta la mitad del reino te daré. La única manera que tú puedes traer al enemigo a la mesa del Padre es si tienes audiencia. Y usted me dirá: no, pues que yo vivo en la presencia del Eterno, no, yo estoy con él, no, no sé si estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que si yo estoy a cuentas con él y yo pido esa audiencia, él me la va a dar. Es una ocasión extraordinaria. Sí, sí, usted y yo tenemos comunión con él, ok, tenemos intimidad, oramos, alabamos, todo lo que usted quiera. Y usted podría decirme: sí, el escritor de Hebreos 4 dice que podemos accesar libremente, ¿verdad? Al trono de... Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero usted y yo sabemos que no todo el tiempo sucede igual y que Dios tiene momentos y tiempos proféticos donde de una manera especial el Eterno se manifiesta. Y este es uno de estos. Él te extenderá su báculo y te dirá: trae tu caso delante de mí para una pronta resolución. Pues sigue. Desde esta plataforma de Purim, el Eterno extiende estos días dentro de su gracia hermosa y te dice: entra a la presencia del Rey y expón de forma puntual lo que el enemigo tiene contra ti. Y tú verás al Eterno operar antes de que el nuevo ciclo empiece, antes de que el nuevo año empiece. Verás la respuesta del Eterno. Y yo podría decirte: así dice el Señor. Pero yo creo que son suficientemente sensible como para saber lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Porque en el nuevo ciclo, el año nuevo que empieza, que viene, el Eterno va a consolidar su obra sobre ti. Pero el que te atrasaba, el que te estorbaba, el que te retenía, ya no va a estar. Ya no va a estar de la misma manera. Entonces aquello que estaba retenido se va a soltar. Aquella respuesta que estaba esperando por cumplimiento ya se va a cumplir. Me sigue, porque será un año donde el Eterno va a consolidar la obra que Él ha venido haciendo, y cuando Él consolida, Él proyecta, afirma y proyecta
afirma y proyecta, consolida, fundamenta y proyecta. El camino que vamos a empezar por el que vamos a empezar a andar en este nuevo ciclo, por ahí no hemos transitado antes. Así como le dijo el Eterno a Josué, dile al pueblo que cuando vean a los sacerdotes y el arca, caminen detrás de ellos y no se aparten, no se alejen, porque el camino por el que van a andar nunca han andado. Un camino nuevo, una revelación fresca viene. Entra en acuerdo con tu padre. Trae el caso de tu enemigo delante, porque el Eterno va a trabajar contigo para consolidar lo que Él ha venido haciendo. Me preguntaron, Carlos Soto, hoy es Purim y hay una luna de sangre. Lo que yo sí sé es que mi enemigo ya no va a poder correr al mismo ritmo mío. Lo que yo sí sé es que Amalek tuvo ventaja en el desierto, pero no luego no en la tierra prometida. Entramos a un ciclo de cumplimiento y la velocidad a la que vamos a caminar, el enemigo no se va a mover. Entonces tiene que soltar. Tienes tarea. Tienes unos días. Hoy estamos, ¿qué? 15. Hoy estamos 13. A 13. A 13. Esta, 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 esta transición de Purim a Pesaj, aprovéchala. Ven. Amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias, apóstol. Gracias, Shalia. Amén, amén y amén. No hay más, Bendito Adonai. no hay más poder Amén. Gracias, apóstol. que el que Amén, apóstol. Amén. desata un hijo Amén. suyo, un hijo del Dios eterno, bajo la palabra que le ha sido revelada. Porque cuando tú haces eco de lo que Dios ha dicho, Dios mismo está en esa palabra. Cuando entras en acuerdo con el Padre, tú no vas a tener que decirle al enemigo nada. Que la palabra que hables es el Padre mismo hablándolo. A Yeshua no lo detuvo Satanás. Y lo que sucedió allá en el desierto, después de que los 40 días se cumplieron,
sucedió para que usted y yo tuviésemos un registro de lo que el enemigo busca. Uno, lesionar tu identidad. Le dijo, si eres hijo de Dios, identidad. Quien tiene clara su identidad no tiene que demostrar nada. Dos, lo tentó, lánzate. Escrito está. Usó la escritura de forma distorsionada. Y tres, póstrate. Te ahorro el camino, te ahorro el viaje, te ahorro el sufrimiento. Póstrate y me adoras. Y Yeshua dijo, solo al Dios eterno, a Yohei Bajei adoraré, y a Él es al que serviré. Después de eso, no es que Satanás se fue y ya no, es que después de eso, Yeshua no le paró. El problema de él no fue el enemigo. El tema de él lo resume Hebreos 5:8. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está. Él siempre buscó la mesa del Padre para estar en acuerdo con él, para hacer lo que él hacía, para decir lo que él decía. Así lo dijo Yeshua. Y cuando entras en ese acuerdo, el Señor se encarga de tu enemigo. Si no lo has identificado, identifica dónde el enemigo está trabajando. ¿Cuál es el Amán? ¿Cuáles son los secuaces de Amán? ¿Qué están haciendo? Busca lo que Dios te ha dicho. Y si eso no ha tenido cumplimiento, ahí tienes tu Amán. Y inevitablemente, si esto sucede, el Eterno tendrá el caballo blanco para exhibirte, así como le pasó a Mardoqueo. Bien, mi gente bella, nos vemos en 15 días. Que terminen de pasarla bien la fiesta, que los cielos se le abran, que la revelación del Eterno venga a sus vidas, que la mesa del Padre que está servida se abra para ustedes, que el entendimiento de lo que el enemigo está operando en tu vida, resistiendo que se cumpla lo que Dios dijo, te sea revelado y lo puedas llevar delante del Padre. Amén. Nos vemos en 15 días, a la Amén. misma hora, por el mismo canal. Amén.